vamos a mi tercer y último argumento. A este argumento yo lo llamo el argumento antropológico, que se basa en el análisis de lo que es el hombre. Primera premisa: en el hombre existe la conciencia. Esto puede probarse a partir del análisis de 5 operaciones singulares que puede realizar el hombre, o 5 características singulares. Bien, primero vamos a dejar que Dante exponga cada una de esas 5 operaciones singulares. En segundo lugar, vamos a analizarlas de una en una y finalmente vamos a ver si la conclusión final de Dante estaría justificada. 1. Trascendencia a la naturaleza. Somos seres que salimos de lo biológico, pero tenemos capacidad de hacer cosas transbiológicas. No nos adaptamos meramente a los ecosistemas. Nuestra cultura o nuestras construcciones culturales pueden romper con la dinámica misma de los ecosistemas. Piense, por ejemplo, en este auditorio, en esta facultad. Es algo transbiológico. No es una adecuación como cuando las aves hacen nidos. Es una adecuación que, en cierto modo, tiene una ruptura con la dinámica misma de lo biológico. Entonces, en el hombre hay la trascendencia de la naturaleza. O piensen en el arte, la poesía, el dibujo, la pintura. Todo este conjunto de cosas no son funcionales directamente ni para la reproducción ni para la conservación. Y eso es una trascendencia de la naturaleza. El arte nos vuelve seres transbiológicos. El segundo fenómeno, o la segunda cualidad, es el tema del pensamiento abstracto. Es cierto que los animales pueden desarrollar a nivel sensitivo de lo corporal una inteligencia muy tremenda, ¿no? O sea, pueden desarrollar operaciones impresionantes. Vemos a veces monos o nuestras mascotas que hacen cosas increíbles a veces. Sin embargo, la particularidad del hombre es que su inteligencia, por más mínima que sea, no se queda en el puro nivel sensitivo o material. Nosotros somos capaces de establecer en nuestra mente correlaciones inmateriales entre entes inmateriales. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate cuando tú piensas en las integrales o en las derivadas, cuando vemos cosas de matemáticas en la universidad. ¿Hay un correlato material directo en esa abstracción algebraica? No. A partir de ahí hacemos deducciones y conexiones en nuestra mente. Pero no hay ningún correlato material, es pensamiento abstracto. La tercera característica es la del libre albedrío. Tenemos la capacidad de autodeterminar nuestros actos. Yo puedo poner este papel aquí y luego puedo ponerlo acá. Tengo una experiencia muy primaria de libre albedrío. Y esa sería la tercera característica. La cuarta característica está relacionada con la capacidad de autoconciencia. El hombre no solo siente, sabe que siente, no solo existe, sabe que existe. Podemos entender nuestras experiencias no como meros reflejos de lo que pasa en nuestro mundo externo, sino como en primera persona, como siendo un yo. Piensa, por ejemplo, en que desde que eres niño hasta ahora sientes que eres la misma persona. El quinto fenómeno es el de los juicios morales. Podemos hacer distinciones entre lo que está bien y lo que está mal. Bien, estas son las 5 operaciones singulares del ser humano en las que Dante va a fundamentar su argumento antropológico. La trascendencia a la naturaleza, la capacidad de pensamiento abstracto, el libre albedrío, entendido como la capacidad de autodeterminar nuestros actos, la autoconciencia y la capacidad de realizar juicios morales. Ahora bien, premisa 2. Esto puede explicarse por generación espontánea, emergentismo material o creación divina especial, o sea, un espíritu. No creo que se explique por generación espontánea. De la nada, nada sale. Entonces paso al emergentismo material. Tampoco creo que sea posible explicar la conciencia por el mero emergentismo material. Para explicar estas 5 operaciones singulares del ser humano, Dante propone únicamente 3 posibles explicaciones, y a mi juicio lo hace incurriendo en una clara falacia del falso dilema, o en este caso, para ser más precisos, del falso trilema, porque no veo claramente cómo estas 3 serían las únicas explicaciones. En todo caso, las 3 explicaciones que nos da serían la generación espontánea, es decir, que estas 5 características humanas hayan surgido simplemente de la nada, el emergentismo material, es decir, que estas características hayan emergido a partir de configuraciones e interacciones puramente materiales,
Y por último, la creación divina especial. El falso trilema concretamente lo veo en el hecho de que parece que Dante está asumiendo que si la explicación a estas características humanas no es la aparición de la nada o no se explica únicamente mediante interacciones materiales, entonces ya la única posible explicación que nos queda implica una divinidad, implica una creación divina, lo cual considero que claramente no es cierto. Es decir, incluso aunque realmente no pudiéramos explicar mediante la materia y las interacciones materiales estas características humanas, incluso en ese supuesto, de ello no se derivaría lógicamente que la única explicación posible implica una creación divina, es decir, una creación intencional por parte de aquello que llamamos Dios. Aún así, vamos a analizar por separado cada una de las 5 operaciones a las que se refiere Dante. Tampoco creo que sea posible explicar la conciencia por el mero emergentismo material. La trascendencia de la naturaleza sería problemática explicarla desde ahí, porque un ser puramente biológico de repente haría algo transbiológico. Bien, como recordaréis, la primera operación o característica propia del ser humano a la que se refería Dante es la de realizar ciertos actos o incurrir en ciertos comportamientos que él define como transbiológicos, como comportamientos que trascienden a la naturaleza. Esa idea de hacer algo que trascienda a la naturaleza o que trascienda a lo biológico, a mi juicio, es bastante imprecisa. Habría que explicar dónde estaría la supuesta frontera entre lo que es natural y lo que es transnatural, o lo que es biológico y lo que es transbiológico. En este caso puede entenderse que para Dante un comportamiento transbiológico sería un comportamiento que no es directamente funcional para los fines de supervivencia y reproducción, y que va más allá de la mera adaptación al medio. Dante ponía el ejemplo del auditorio en el que está teniendo lugar ese debate, y esto parecería llevarnos a una aparente diferencia muy clara entre el ser humano y el resto de animales. El ser humano construye auditorios y el resto de animales, pues bueno, más allá de ejemplos como los que el propio Dante cita, como el de los pájaros construyendo un nido, pues podríamos decir que el resto de animales no realiza construcciones tecnológicas tan sofisticadas como las que realiza el ser humano. Y efectivamente, el uso de tecnología, la construcción de herramientas complejas, de entornos complejos, es algo característico del ser humano. Bien, este uso de tecnología, este aprovechamiento de los materiales del entorno, ¿es algo que trascienda a lo biológico? Pues a mi juicio claramente no. En mi vídeo sobre la materialidad de la mente ya comenté cómo puede explicarse la aparente superior capacidad racional e intelectual del ser humano a través de la evolución por selección natural y a través del modo en el que evolucionó concretamente el género Homo y más concretamente el Homo sapiens. Los primates de los que desciende el Homo sapiens eran especies arborícolas, se movían entre las ramas de los árboles, por lo que resulta totalmente explicable mediante la selección natural que estas especies desarrollasen en gran medida la capacidad de aferrarse a las ramas de los árboles, por lo que desarrollaron el pulgar oponible que les permite agarrarse a esas ramas. Posteriormente, debido a ciertos cambios en las circunstancias del entorno, una parte de esos primates arborícolas dejó de ser arborícola y desarrolló el bipedismo, es decir, la capacidad de caminar erguido sobre dos patas. ¿Por qué se desarrolló el bipedismo? Pues hay diversas explicaciones para explicar cómo el bipedismo en esas circunstancias concretas y para esa especie concreta pudo representar una ventaja evolutiva. Por ejemplo, la mayor facilidad para otear el horizonte o ver por encima de los pastos y vigilar en caso de peligro, la mayor facilidad para desplazarse por las llanuras, la mayor termorregulación del cuerpo. Hay diversas explicaciones. Simplemente con que algunas de ellas justifiquen efectivamente una ventaja evolutiva, pues ya tenemos un animal bípedo
que a diferencia de otros animales bípedos, como puedan ser los canguros o como puedan ser algunas especies de dinosaurios, como por ejemplo los terópodos, contaban con extremidades anteriores, es decir, con manos que habían desarrollado pulgares oponibles que les permitían manipular tecnología. Es esta característica física explicable perfectamente mediante la evolución y la selección natural la que hace del ser humano un ser apto para manipular tecnología, para manipular la materia existente en su entorno y transformarla en otras cosas. Y esta característica claramente representó una ventaja a nivel de supervivencia y reproducción. Claramente la capacidad de fabricar armas o la capacidad de crear fuego fue una ventaja para el Homo sapiens y para otras especies del género Homo respecto al resto de animales. Por lo tanto, sí que es explicable el desarrollo de tecnología mediante la evolución por selección natural, es decir, mediante una explicación que Dante consideraría puramente biológica. Pero Dante también daba ejemplos de algo que supuestamente no tendría ningún tipo de utilidad en cuanto a supervivencia y reproducción. Me refiero concretamente al arte, al hecho de crear música, de crear pintura, escultura. La actividad artística, en principio, no nos sirve para reproducirnos ni para sobrevivir, y por lo tanto podría considerarse que el arte sería algo transbiológico. Nuevamente creo que esto no es cierto, pero para entenderlo antes hay que entender algo. Muchos comportamientos de los seres vivos, y no únicamente de los seres humanos, sino de muchos otros animales, no son comportamientos que en el entorno y circunstancias en las que esos animales se encuentran les sirvan realmente para sobrevivir y reproducirse. Por ejemplo, el caso más claro que me viene a la mente es el de un gato doméstico que juega con algún objeto que esté atado a una cuerda o a un hilo. Ese gato doméstico puede haber vivido toda su vida en una casa recibiendo comida en un bol, y el hecho de atrapar un muñeco atado en un hilo no le proporciona ningún tipo de alimento, porque ese muñeco no se lo puede comer. Así que jugar con ese objeto no es funcional a las finalidades de supervivencia y reproducción. Sin embargo, sabemos que ese instinto heredado de intentar atrapar pequeñas cosas en movimiento sí que resultó, en varias circunstancias, útil para la supervivencia y reproducción de los antepasados de ese gato, porque ese instinto les permitía cazar pequeños animales que sí pudieran comerse. Personalmente creo que con el arte sucede algo similar, es decir, de igual modo que un gato doméstico podría sobrevivir perfectamente sin necesidad de jugar con objetos atados a una cuerda, un ser humano actual podría sobrevivir perfectamente sin necesidad de escuchar música, de ver cuadros, de ver películas o cualquier otra forma de arte. Pero del mismo modo que existió un instinto natural que era útil para la supervivencia y que derivó en que nuestro gato doméstico hoy siga queriendo jugar con pequeños juguetes que se mueven, también existieron otros instintos, otros rasgos y comportamientos que eran útiles para la supervivencia de los Homo sapiens y derivan en que hoy nos interese el arte, en que escuchemos música y nos guste la literatura, el cine, la escultura, etc. Ya he recomendado alguna vez el vídeo de Jaime Altozano y de C de Ciencia llamado ¿Por qué nos gusta la música? En ese vídeo se explica de forma muy técnica y detallada por qué al escuchar ciertos sonidos armónicos y ciertos patrones rítmicos repetidos experimentamos una descarga de dopamina, es decir, por qué experimentamos placer al escuchar música. Y es una explicación sustentada únicamente en la evolución por selección natural. Si alguien está interesado concretamente en la cuestión de la música, recomiendo nuevamente ver ese vídeo. Aquí, en cambio, lo que voy a ofrecer es una explicación más general que abarque todas las formas de arte. El arte, en todas sus formas, implica siempre un acto de comunicación. El artista es un Homo sapiens que, mediante su arte, se comunica con otros Homo sapiens. Y concretamente les comunica su interpretación respecto a algún aspecto o parte de la realidad.
Y efectivamente, en un entorno hostil y en una especie social como la nuestra, la comunicación entre individuos de la misma especie implicaba una ventaja evolutiva que favorecía a la supervivencia y reproducción. Nos interesa el arte porque nos interesa comunicarnos, nos interesa saber lo que otro Homo sapiens quiere transmitirnos respecto al mundo. Y querer saber eso, tener esa curiosidad por lo que un semejante tenga que decirnos, indudablemente ha sido útil para la supervivencia. Un individuo que careciera de ese interés por la comunicación tendería a obtener menos información, tendería a estar más aislado del resto del grupo y ello, en definitiva, disminuiría sus probabilidades de sobrevivir y reproducirse. Luego, la segunda característica que menciona el pensamiento abstracto. Como un ser puramente inmaterial, puede establecer correlaciones inmateriales entre entes inmateriales, como ideas como Dios, ecuación, número, etc. Bien, respecto al tema del pensamiento abstracto, quizá lo desarrollaré más en algún vídeo posterior, pero en este me gustaría comentar brevemente dos cuestiones. La primera es que aquí parece que Dante estaría planteando que existe una especie de imposibilidad en el hecho de que seres puramente materiales conciban relaciones inmateriales entre entidades inmateriales, es decir, entre ideas puramente abstractas. Bien, de entrada debo decir que yo no creo que exista esa imposibilidad, pero que si existiera, pues quizá debería plantearse también la imposibilidad opuesta. Es decir, debería plantearse cómo sería posible que algo supuestamente abstracto, algo inmaterial, que no esté hecho de absolutamente nada, pueda ser la causa creadora de lo material. Es decir, si se nos plantea que hay una especie de incompatibilidad absoluta entre estos dos supuestos mundos, el de lo material y el de lo abstracto o inmaterial, pues las imposibilidades creo que deberían plantearse en los dos sentidos. En el sentido contrario, el sentido en el que lo inmaterial sería la causa generadora de la materia, pues creo que si se llegase a constatar que tal cosa fuera imposible, esto sería bastante perjudicial para el teísmo, porque es justamente lo que está planteando el teísmo, que una entidad no formada por nada, no hecha de nada, es una causa positiva generadora de la materia, creadora de la materia. No niego que este es un tema complejo, es decir, aquí no estoy diciendo que esto es algo muy simple, pero en todo caso lo que sí que digo es que nunca se me ha planteado cuál sería la imposibilidad lógica en este sentido. Entonces, en todo caso, lo que cabe preguntarnos es por qué en el ser humano, efectivamente, como aquí señala Dante, existe esta gran capacidad de abstracción que quizá, muy probablemente, no exista en el resto de animales. Y en este sentido creo que lo único que deberíamos preguntarnos es lo mismo que nos hemos preguntado en el punto anterior. ¿Tener esta capacidad de abstracción supone una ventaja evolutiva? ¿Es algo funcional a las finalidades de supervivencia y reproducción? Y nuevamente, igual que en el punto anterior, yo debería decir que sí. De hecho, este punto es el que trata en gran medida el libro Sapiens de Yuval Noah Harari. Harari explica en su libro que desarrollar esta gran capacidad de abstracción es lo que permitió al Homo sapiens superar en la carrera evolutiva al resto de especies del género Homo. Y ello se debe a que esta forma de pensamiento abstracto contribuye enormemente a que exista colaboración a gran escala entre individuos. Now suppose I've managed to convince you perhaps that yes, we control the world because we can cooperate flexibly in large numbers. The next question that immediately arises in the mind of inquisitive listener is how exactly do we do it? What enables us, alone of all the animals, to cooperate in such a way? The answer is our imagination. We can cooperate flexibly with countless numbers of strangers because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictions, fictional stories. And as long as everybody believes in the same fiction,
everybody obeys and follows the same rules, the same norms, the same values. All other animals use their communication system only to describe reality. A chimpanzee may say, look, there is a lion, let's run away. Or look, there is a banana tree over there, let's go and get bananas. Humans, in contrast, use their language not merely to describe reality, but also to create new realities, fictional realities. Dicho esto, podríamos preguntarnos por qué en otros animales no se ha dado también esta gran capacidad de abstracción. Bien, pues a mi juicio, claramente una especie que haya aprendido a manipular tecnología, es decir, que haya aprendido a manipular herramientas, tal y como he explicado en el punto anterior, ya contaba con una base para estar más capacitada para esta forma de pensamiento abstracto, porque al fin y al cabo, el uso de tecnología es una forma de pensamiento indirecto. Un animal que piense de forma directa simplemente en lo que tiene delante de sus propios ojos, en lo que está experimentando en el aquí y en el ahora, pues difícilmente va a desarrollar tecnología. Ese animal pensará en si delante tiene algo que pueda comerse o algo que le pueda comer, pero no pensará en fabricar algo que le sirva como paso intermedio para conseguir aquello que quiere. Esta forma de pensamiento no inmediato, esta forma de pensamiento intermedio, ya supone la forma de pensamiento indirecto que sería propia de un ser que ha desarrollado esta capacidad de abstracción, porque ese ser que ha desarrollado la capacidad de abstracción no está pensando en cosas que tiene delante suyo, no está pensando en el aquí y en el ahora, está pensando en cosas indirectamente relacionadas con el aquí y el ahora. Con respecto al tema de la libertad, también es problemático explicarlo desde un esquema materialista. Es decir, si en la materia y en la naturaleza las cosas están regidas por leyes, en cambio la libertad implica capacidad de autodeterminación, que no seas determinado externamente por causas distintas a ti. En ese sentido, como en la materia y en la naturaleza hay leyes, me parece que no es un buen modelo explicativo para el problema de la libertad. Respecto a esta cuestión del libre albedrío, considero que Dante está fallando doblemente, porque en este punto Dante argumenta que el libre albedrío no podría explicarse mediante un esquema materialista y su argumentación, según la entiendo, consiste en que un sujeto dotado de libre albedrío puede autodeterminarse sin ser condicionado por nada externo a sí mismo, mientras las partículas materiales, los objetos puramente materiales en la naturaleza, funcionarían de un modo determinístico, determinados por causas previas a ellos. Es decir, todo objeto inanimado, carente de conciencia y de libre albedrío, pues actúa determinísticamente, actúa causalmente determinado, mientras nosotros, que tenemos conciencia, nos autodeterminamos. Considero que aquí hay un doble error, es decir, en esta comparación que establece Dante hay un error en los dos niveles. Para empezar, porque no considero que sea cierto que nuestras decisiones como sujetos conscientes sean fruto de una total autodeterminación no condicionada por lo externo, y por otra parte porque no podemos asegurar que en la naturaleza los objetos materiales inconscientes se muevan regidos por leyes puramente determinísticas sin que intervenga ningún factor aleatorio. Esto especialmente podríamos constatarlo en el ámbito de la mecánica cuántica, es decir, a nivel subatómico hay ciertos fenómenos de los que no conocemos y parece que no podamos conocer ninguna causa que haya determinado que esos fenómenos sucedan. Y no podemos asegurar que esa indeterminación sea simplemente epistémica, es decir, que sea simplemente un problema de nuestro conocimiento. La indeterminación quizás podría ser ontológica. Entonces, dada esa circunstancia, podría existir un margen de aleatoriedad en el que la materia pues, no responda a leyes determinísticas. Por otra parte, respecto al comportamiento de los seres con libre albedrío, pues creo que esta idea de que el libre albedrío implica una total autodeterminación ya fue refutada por Schopenhauer. Y Schopenhauer lo refutó simplemente con la frase «el hombre no puede querer lo que quiere». Es decir, con nuestras decisiones podemos decidir lo que hacemos, pero no podemos decidir lo que queremos, porque lo que queremos ya nos viene dado. De hecho, si alguien argumentase
que lo que queremos también es el fruto de una decisión, tendría que enfrentarse a una regresión al infinito, porque lo que queremos lo habríamos decidido porque queremos quererlo. Y lo que queremos querer lo habríamos decidido porque queremos quererlo. Y precisamente este tipo de regresiones al infinito es algo que desde la filosofía teísta tiende a rechazarse por norma. Nuestras decisiones, que llamamos libres y que decimos que son el fruto de un libre albedrío, realmente siempre se sustentan sobre una base que nos viene dada de forma externa. Aquellos deseos que tenemos, aquellas tendencias que tenemos, nos han venido dadas sin que hayamos decidido tenerlas. Por lo tanto, no es cierta esa idea de que el libre albedrío implique una autodeterminación. En cuanto a los juicios morales, diría que la naturaleza es amoral simplemente. Cuando un tigre mata a una cebra, simplemente la mata, pero no la asesina. No hay una categorización moral de las acciones de los seres de la naturaleza. En cambio, nosotros sí podemos hacer esas distinciones, independientemente si son correctas o arbitrarias. Considero que lo que llamamos moral puede explicarse también mediante la evolución por selección natural. Para empezar, porque esa categorización intuitiva que hacemos de lo bueno y lo malo parte de nuestra capacidad de experimentar placer y dolor, es decir, de nuestra capacidad de experimentar sensaciones que consideramos agradables y sensaciones que consideramos desagradables. Esta capacidad es claramente funcional a la finalidad de supervivencia y reproducción, porque en gran medida la selección natural ha hecho que experimentemos placer con aquello que favorece a nuestra supervivencia y reproducción, como por ejemplo la comida, beber agua o practicar sexo, y que experimentemos dolor con aquello que es perjudicial para nuestra supervivencia y reproducción. Por ejemplo, pues quemarnos con una llama de fuego, o que se nos clave un objeto punzante, o caernos desde un precipicio. Este sería claramente el punto de partida, pero después estaría la empatía, es decir, la capacidad de compartir una sensación desagradable al ver cómo un semejante experimenta una sensación desagradable, o experimentar una sensación agradable al ver cómo un semejante experimenta una sensación agradable. ¿Por qué experimentamos empatía? ¿Por qué tendemos a sufrir con el dolor de nuestros semejantes y a sentir placer con el placer de nuestros semejantes en algunas circunstancias? Bien, pues esto se debe nuevamente al hecho de que somos una especie social y al hecho de que la empatía claramente fomenta la colaboración entre los individuos. Y en muchos entornos hostiles ha sido beneficioso para nuestra supervivencia el hecho de colaborar con otros individuos, y por lo tanto ha sido beneficioso el hecho de experimentar empatía. Por supuesto, este es un tema que puede desarrollarse mucho más y creo que lo he desarrollado bastante más en otros vídeos. Y con el tema de la autoconciencia también está lo problemático. Las células de nuestro cuerpo se regeneran en su totalidad aproximadamente cada 7 años. Si la continuidad de nuestra experiencia como un yo estuviera sustentada en lo material, tendríamos que cambiar de yo cada 7 años. Entonces me parece que esa continuidad tiene que estar sustentada en algo espiritual. Bien, esa continuidad percibida de lo que soy yo se basa en el hecho de que tengo memoria, y efectivamente la memoria tiene un soporte material. Y el hecho de que las partículas elementales de materia que me constituyen vayan cambiando con el tiempo, pues realmente no supone ningún inconveniente para esto, porque de hecho mi memoria, mis recuerdos sobre mi pasado, no es que esté codificada en las partículas elementales propiamente. Entonces, lo relevante a efectos de esa información que es la memoria es en todo caso la estructura que forman esas partículas. Y la estructura puede mantenerse a pesar de que las partículas en sí sean cambiadas, sean reemplazadas. De hecho, si fuera físicamente posible construir una réplica material de una persona, incluido replicar perfectamente el cerebro de esa persona, pues esa réplica tendría los mismos recuerdos, la misma memoria que la persona original. Estaría hecha de otras partículas fundamentales, de otros átomos, de otras moléculas, pero como habrían replicado perfectamente la estructura
tanto de la persona como concretamente del cerebro de la persona, pues la memoria sería la misma. Entonces tendría la sensación de continuidad a la que aquí está haciendo referencia Dante. Por lo tanto, me parece que la mejor explicación del fenómeno de la autoconciencia, trascendencia de la naturaleza, libre albedrío, pensamiento abstracto y juicio moral es la existencia de un sustrato ontológico en el ser humano que sea inmaterial y que es el que conocemos con el nombre espíritu. Pero como hemos dicho que de la nada nada sale, esto tiene que surgir de algo, y hemos descartado el emergentismo material como explicación. Por lo tanto, hay que apelar a un ser conmensurable con el espíritu, un ser espiritual con capacidad creadora que por un acto de creación especial genere nuestra conciencia. Y ese es el modelo que propone el teísmo y el mejor modelo explicativo dados estos fenómenos. Hasta este punto he intentado explicar de la mejor manera que he podido cada una de esas 5 operaciones que realiza el ser humano y que, según Dante, serían la base para suponer que existe algún sustrato ontológico inmaterial en el ser humano. Bueno, según mis explicaciones de cada una de esas 5 características, yo seguiría afirmando que todas ellas pueden seguir sustentándose en una base puramente material. Es decir, que el emergentismo material seguiría siendo la explicación para cada una de esas 5 características. Pero supongamos por un momento que ninguna de mis explicaciones fuera realmente satisfactoria y que realmente fuera un misterio cómo cada una de esas 5 cosas pueden haber emergido a partir de la materia. Incluso supongamos que concluyéramos que realmente tiene que haber alguna especie de base inmaterial para cada una de esas 5 operaciones. Bien, pues yo defiendo que incluso en ese supuesto, eso no nos permitiría concluir la existencia de Dios. Como mucho nos permitiría concluir en que la totalidad o parte de la explicación a esas 5 operaciones, pues tiene que sustentarse en alguna sustancia inmaterial que desconocemos. Es decir, algo que trasciende a lo material y que no puede explicarse mediante lo material. Pero ese algo no tendría por qué ser un sujeto consciente inmaterial que sea el creador del resto de cosas existentes, incluida la materia. Es decir, ese algo inmaterial no tendría por qué coincidir con aquello que definimos como Dios. Quizá existiría una serie de entidades o fenómenos inmateriales, pero que carecerían de conciencia, y todos esos fenómenos inmateriales, de algún modo que no entendemos, estarían dando lugar a fenómenos como la conciencia, como el supuesto libre albedrío, como los juicios y valores morales, pero no tendría por qué ser un único ente consciente que intencionalmente haya creado todo lo demás. Muy bien, pues esto ha sido todo. Yo creo que he explicado bastante por qué no me convencen los argumentos que dio Dante en este debate. En algún futuro vídeo, si queréis, puedo analizar más partes de este debate o de algún otro debate de Dante Urbina. También podríamos analizar la respuesta que le dio su contrincante, Luis Arbaiza. Pero en todo caso, de momento hay que dejarlo aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, dadle like si os ha gustado, suscribíos si os gusta este contenido y hasta la próxima.